La resurrección de los muertos en el primer siglo de la era común. La presente transmisión es parte de una serie del canal Naxratim TV, en la que hemos estado desarrollando temas escatológicos según la cosmovisión de los escritos de los primeros discípulos de Yahushua de Nazaret. Ya hemos hablado de los últimos días, el fin del mundo, la llegada del Hijo del Hombre y la resurrección, eventos que ya ocurrieron en el pasado y cuáles son las expectativas para el futuro. Hemos explicado que los últimos días significa una era de crisis y cambios significativos. La frase "el fin del mundo" significa la conclusión de esa era de crisis por medio de un juicio, vindicación y resurrección. Esta terminología fue empleada en los escritos de los discípulos para explicar las situaciones por las que pasaban con las figuras literarias ya conocidas en el Tanaj. La conclusión de la era tomaría lugar siguiendo la imagen del libro de Daniel, en la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días. Tal como lo expresaron los discípulos de Yahushua al preguntar ¿cuándo sucederá eso? Es decir, la destrucción del templo. ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Hemos explicado que la venida o llegada del Hijo del Hombre al anciano de días es una imagen literaria, profética y apocalíptica derivada de Daniel capítulo 7, una expresión usada por los discípulos de manera bastante flexible para implicar una serie de eventos. Por lo tanto, su significado preciso depende del contexto. La venida o llegada del Hijo del Hombre al anciano de días puede enfatizar en diferentes temas: la crucifixión, es decir, el sufrimiento como medio de exaltación; la resurrección, la vindicación individual; la autoridad, es decir, la recepción de autoridad, reino y dominio; el juicio sobre Jerusalén, la destrucción del templo. Y lo más importante en esta ocasión es que esta imagen de la llegada del Hijo del Hombre al anciano de días puede indicar también la vindicación de muchos, la resurrección de aquellos que siguen al Hijo del Hombre. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Daniel 12:2. Es sumamente importante comprender que los textos de los discípulos no son una reinterpretación de las profecías del Tanaj a la luz de los acontecimientos alrededor de Yahushua, sino una interpretación de los acontecimientos alrededor de Yahushua a la luz de la historia de Israel y las imágenes del Tanaj. El contexto histórico de la época helenística fue muy similar al contexto histórico en los días de Yahushua y sus primeros discípulos. Aquella época, cuando Judea estuvo bajo el dominio del imperio seleucida en el segundo siglo antes de la era común, particularmente en la época de los macabeos, se volvió a repetir en los días de Yahushua de Nazaret y sus primeros discípulos. La Judea del primer siglo estaba viviendo una etapa muy similar a la del siglo II antes de la era común. Había una interferencia extranjera, romana en este caso, una era de crisis, de cambios significativos, la cual impuso una división interna, es decir, habían israelitas justos, separatistas y malvados apóstatas que apoyaban el imperio romano, razón por la cual se esperaba la intervención divina para darle fin, conclusión a dicha era de crisis, a esos eventos de los últimos días.
Por estas razones se puede suponer que Josué y sus discípulos le dieron una comprensión teológica a los eventos históricos de sus días muy similar a la que le dieron los antiguos para la época de los macabeos. A saber, los mártires entregaban sus vidas esperando ser vindicados por la divinidad con la vida eterna. Esperaban que en el fin de esa era de crisis, cuando la divinidad interviniera para vindicar a los justos vivos, también los muertos fueran vindicados con vida eterna. Aunque los mártires literalmente no fueron vistos otra vez en el plano tierra, se consideraban vivos, vindicados en la dimensión Shamaim, en los cielos. A estos mártires se unirían los que permanecieron leales una vez que estos mueran biológicamente. La dimensión Sheol ya no sería el destino de ellos, sino Shamaim, la dimensión de los cielos. Y por supuesto, se esperaba la restauración del reino de Israel en la tierra, si todo el pueblo de Israel hiciera penitencia y reparara sus males. Este contexto histórico teológico se convertiría en el modelo para la resurrección de Josué y los mártires que siguieron la enseñanza de Josué. En cierto sentido, la resurrección real de Josué anticipó la resurrección de otros que imitarían su sufrimiento, y su resurrección supuso también la resurrección de los que permanecieron fieles hasta el último día de sus vidas. Contexto de Daniel 12. La resurrección descrita en Daniel 12:2 llega como el clímax de la profecía, como culminación de la crisis histórica descrita en el capítulo anterior de Daniel, capítulo 11, respecto al ataque de Antíoco Epífanes contra Jerusalén y contra las prácticas del culto hebreo, a principios del siglo II antes de la era común, lo cual provocó una división interna dentro de los judíos, como se registra en Daniel 11:32. Seducirá con halagos a los que quebrantan el pacto, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y actuará. En colaboración con judíos apóstatas de Jerusalén, Antíoco enviaría fuerzas para profanar el templo, eliminar los sacrificios diarios y erigir la abominación desoladora. Durante ese periodo, los llamados por el texto de Daniel Masquilim, es decir, los entendidos, sufrirían persecución, pero se mantendrían firmes hasta el tiempo del fin, como se lee en Daniel 11:30-35. Estos eran los llamados santos del Altísimo, Daniel 7:27, contra quienes el cuerno pequeño sobre la cabeza de la cuarta bestia hizo guerra en la visión de las bestias de Daniel capítulo 7. Y probablemente están representados simbólicamente por la figura de un hijo de hombre que viene con las nubes del cielo hasta el anciano de días. Antíoco se exaltaría y se engrandecería sobre todo Dios y diría cosas contra el Dios de los dioses, como se lee en Daniel 11:36. Pero en el tiempo del fin, a pesar de haber derrotado al rey Ptolomaico del sur, Antíoco llegará a su fin, sin nadie que lo ayude. Moriría repentinamente en una batalla contra las fuerzas orientales, como se lee en Daniel 11, del 44 al 45. Es en este contexto que llegamos a Daniel capítulo 12, donde el texto dice que habría un período de angustia sin precedentes para Israel, cuando el príncipe Mijael se levantaría para liberar a los justos de su pueblo, todos aquellos cuyo nombre se encuentren escritos en el libro. Daniel
12:1. Por lo tanto, parte de la conclusión de la crisis histórica era que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Los masquilim, los entendidos, brillarán como el resplandor del cielo, y los mazdikei harabim como las estrellas por siempre. Daniel 12, del 2 al 3. Los mazdikei harabim son los que justificaron a los muchos, guiando en justicia y adhesión al pacto durante este periodo traumático. Véase Daniel 11, del 32 al 35. Curiosamente, esta expresión guarda similitud con la descripción del justo de Isaías 53:11, donde es descrito como Yazdik la-Rabim, el justo que justificará a los muchos. Además del libro de Daniel, también la literatura macabea ilustra cómo esta esperanza de vindicación y resurrección se desarrolló en condiciones de intensa hostilidad pagana. Precisamente cuando la nación sufría bajo la brutal mano del invasor extranjero por haber pecado contra el Eterno. La resurrección fue la esperanza de los justos que se negaron a renunciar a su fe incluso bajo un tormento extremo. El segundo de los hermanos, famoso por ser martirizado por Antíoco, parece haber tomado las palabras de Daniel 12:2 bastante literalmente, tal como registra el segundo libro de Macabeos 7:9. El Rey del mundo nos resucitará a una vida eterna, porque hemos muerto por sus leyes. La curiosa expresión vida eterna quizás sugiere que sus vidas serían revividas en el contexto de un Israel restaurado de forma realista. El cuarto de los 7 hijos, salvajemente torturado por Antíoco, ahora a punto de morir, reprende al tirano diciendo: es deseable que quienes mueren a manos de seres humanos alberguen la esperanza que Dios da de ser resucitados por Él. Pero para ustedes no habrá resurrección de vida. Segundo libro de Macabeos 7:14. Y en un lenguaje que anticipa a Shaul de Tarso, se habla de los mártires como atletas en una competición divina. En verdad, la contienda que libraron fue divina, pues la virtud, al poner a prueba su perseverancia, les ofreció recompensas. La victoria significa incorruptibilidad en una vida larga. Elazar contendió primero. La madre de 7 hijos se entregó en la contienda y los hermanos contendieron. El tirano fue el antagonista. El mundo y la sociedad humana observaron. La piedad obtuvo la victoria y coronó a sus propios atletas. ¿Quién no se maravilló de los atletas que contendían por el código divino? ¿Quién no se asombró? Cuarto libro de Macabeos, capítulo 17, versos del 11 al 16. Siguiendo la misma línea, el autor de La sabiduría de Salomón afirma que los justos perseguidos tenían la esperanza de la inmortalidad. Han sido probados y hallados dignos. Por lo tanto, en el tiempo de su visitación resplandecerán, y como chispas entre el rastrojo, correrán de aquí para allá. Juzgarán naciones y gobernarán pueblos, y el Señor reinará sobre ellos para siempre. Sabiduría de Salomón 3, del 7 al 8. Así pues, lo que tenemos aquí es una resurrección limitada de algunos miembros de Israel como parte de la resolución de la crisis histórica desencadenada por la apostasía helenizante a principios del siglo II antes de la era común y la intervención agresiva de Antíoco Epífanes. Algo muy similar
a los eventos por los que pasaron los primeros discípulos de Josué de Nazaret bajo el Imperio Romano, en los que la resurrección también fue la esperanza de los justos, aquellos que se negaron a renunciar a su fe, incluso bajo un tormento extremo. Continuaremos en el próximo episodio. Gracias por tu compañía.